Pues primero agradecer la asistencia de todas y de todos ustedes. Teníamos proyectada la presentación de este libro hace un par de meses. Todavía el semáforo estaba entre que se volvía verde y se quedaba en amarillo, pero decidimos hacerlo ahora. Por eso lo hicimos con un aforo muy pequeño, precisamente tratar de cuidar que los protocolos de salud los mantengamos bien. Pues como se ha expresado, quiero decir mis palabras primeras para agradecer a Valente, a Carlos, por haberme dado la brillante oportunidad de participar en esta obra, en este libro. Y como lo expresa el libro, precisamente muchos de nosotros plasmamos en él no solamente lo que somos, sino cómo empezamos a ser lo que somos. Muchos tuvieron la gran fortuna de ser abogados que trabajaron en los despachos desde sus abuelos. Yo tuve la fortuna de ingresar a la fábrica donde mi padre también fue trabajador. Desde ahí empezamos a trabajar, a ser oficial torcilero para poder llegar a la universidad y de ahí impulsarnos en el jurídico de la Federación de Sindicatos SCROM de la República Mexicana y posteriormente al Comité Central. Estos libros traen una visión y el pensamiento. Esto es, y se me recuerda como cuando vamos por Chiapas y vemos cómo las indígenas de las diferentes etnias, las celtales, las tzotziles, las tojolabales, venden sus prendas, venden sus blusas, venden todo lo que hacen. Lo que hacen, lo hacen con el corazón y con la visión de hacer las cosas bien. Eso lo hicimos aquí, todos los que participamos con nuestra modesta pluma y vertimos aquí, es la visión de lo que queríamos y de lo que sentimos que se hizo mal. Yo he expresado en otros foros, en otros lados, que esta ley va a ser un estigma para muchos de nosotros. Un estigma que quedó plasmado, pues bárbaramente, diría yo, quedó plasmado de una forma absurda en el punto transitorio número 11 de la reforma, donde se dice que se llevó a cabo por los compromisos contraídos del Ejecutivo con otros países. Fíjense nada más, así lo dice el artículo 11 del transitorio de la ley. Entonces quiere decir que esta reforma fue impuesta y nosotros mismos la aceptamos porque en un principio la administración anterior, que hizo cosas buenas e hizo cosas malas, había empujado esta reforma del artículo 123 de la Constitución, como dicen algunos, la más grande de 100 años, pero vamos a ver apenas sus efectos, si van a ser plenamente buenos para los trabajadores o van a ser nocivos. Cuando se iba a firmar presumiblemente el Tratado Asia-Pacífico, Enrique Peña Nieto tuvo la visión de agrandar los mercados, pero una condicionante era precisamente reformar el artículo 123 de la Constitución Política. Se llevó a cabo esa reforma en el 17, 24 de febrero del 17, pero tenía que realizarse una ley secundaria adecuada a las reformas que ya traía el artículo 123. De tal manera que antes de que se promulgara la ley, todavía estaba en debate, vinieron a supervisarnos a México cómo iba esa reforma. Y vino Nancy Pelosi, que es la representante del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y vino Richard L. Trumka, presidente de AFL-CIO de Estados Unidos. Y no vamos lejos. El 7 de junio
Un día después de las elecciones, vino a México Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, para tener de alguna forma supervisiones en algunos aspectos. Y se reunió con un grupo de sindicalistas. Yo sí me puedo dar el lujo de decir que me reuní con una pléyade de laboralistas que están aquí sentados a los lados, porque todos ellos son abogados plenamente reconocidos por su gran capacidad combativa en las juntas locales y federales, y ahora serán también brillantes combativos en los tribunales laborales. ¿Qué se pretendía? Los sindicatos, y yo soy sindicalista, a lo mejor soy el único que desentono de todos ellos porque soy laboralista, pero en defensa de los trabajadores. Ellos también defienden de alguna forma a los trabajadores, pero de alguna manera pues tienen que defender al capital, que no es malo, porque aquí hay sindicalistas, y un sindicalista, diría Salvador Allende, un joven viejo, es Mario Martínez de Héctor, que está aquí con nosotros. Un viejo sindicalista joven que sabe que tenemos que cuidar ¿qué? Las empresas, tenemos que cuidar las inversiones, tenemos que cuidar el desarrollo de las empresas, tenemos que cuidar que las empresas sean exitosas, que crezcan, para que puedan compartir mejor sus beneficios en salarios y en prestaciones para la clase trabajadora. Eso fue lo primero que tenemos que cuidar los sindicatos. Y entonces en este cambio que viene aquí en las visiones, estuvimos de acuerdo en la democracia sindical, estuvimos de acuerdo en la transparencia de los recursos, estuvimos de acuerdo en la negociación colectiva. Pero voy a dejar algunos temas en la mesa para que los mediten mis compañeros, que son aún más intelectuales en la materia laboral. Yo trataría de recordar cuando la OIT promulgó el tratado el 98, de la OIT, de la negociación colectiva y la libertad sindical. Ese tratado lo aprobó la OIT en 1949. 1949. ¿Ustedes creen que el mundo sea hoy igual que en 1949? Pues no. ¿En qué estaba preocupado el mundo en 1949? Estaba ocupado en Bretton Woods. ¿Cómo iba a rearticular los sistemas financieros del mundo? Estaba preocupado con el Plan Marshall para la reconstrucción de todos los países que habían tenido efectos graves en la Segunda Guerra Mundial. Y después, casi de 70 años, aprobamos un tratado en México, lo aprobamos el 30 de septiembre del año 2018. Aprobamos el tratado, el convenio 98 de la OIT. Ese mundo no era igual a este. Y también esto lo comento porque va a traernos consecuencias de que podamos en esa libertad sindical tener o no tener sindicatos. Esa es una libertad que se puede llevar adelante, pero el no tener sindicatos, si con sindicatos tenemos problemas, ya no hay la fortaleza del movimiento obrero, está desarticulado, no está el movimiento obrero concatenado, pues sin sindicatos los trabajadores vamos a estar en peores condiciones. Y ahora bien, si somos muy combativos y estamos varios sindicatos en una empresa, yo quiero saber a qué hora vamos a ser productivos, a qué hora nos vamos a poner a producir y a llevar adelante la mejora continua. Vamos a estar aguerridos. Yo quisiera ver 2 o 3 sindicatos en una planta automotriz, a ver si vamos a ser productivos, altamente productivos. ¿Y saben qué? Eso siempre lo pretendieron los sindicatos de AFL-CIO. Desde el 94 mandaron mucha propaganda a México para que los sindicatos de aquí no aprobáramos el Tratado de Libre Comercio. Y llegó Trump
y con qué discurso ganó Donald Trump la presidencia de Norteamérica, con el compromiso de regresar los empleos a Estados Unidos de Norteamérica, con el compromiso de que esos empleos eran para los norteamericanos, no para los vecinos de al lado. Y entonces, nuevamente, esta reforma laboral conlleva el peligro y el riesgo de que grandes empresas sean ineficientes y se tengan que regresar hacia el otro lado. Concluyo diciéndoles que esto de la transparencia sindical, desde la rendición de cuentas, eso no es nuevo, estaba en la ley del artículo 373 desde hace muchos años. Pero ya venía también una corriente para destruir a los sindicatos. Y esa corriente nace con Carlos Salinas de Gortari, remember el quinazo y remember la bajada de don Carlos Longitud Barrios del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¿Para implementar qué? Las políticas neoliberales, las políticas surgidas del decálogo de Washington, del consenso de Washington, para precarizar las condiciones mundiales de la clase trabajadora. Solamente así podríamos concebir, con el debido respeto de mis compañeros, que en México tengamos los salarios más bajos de la OCDE, los salarios más bajos de Latinoamérica, los salarios más bajos de Europa. Así lo podemos concebir. Claro, hubo mecanismos que afectaban que los salarios no subieran, pero eso la administración pasada lo logró atenuar cuando Enrique Peña Nieto, su administración, modifica y desvincula el salario mínimo de los derechos, del pago de multas, de los créditos de Infonavit, y entonces pudo hacer lo que este gobierno está haciendo, aumentar el salario mínimo en un 15, en un 20, en un 16. Habíamos tenido una caída del poder de compra de los salarios acumulada casi 38 años, cuando las políticas neoliberales se empezaron a dar. Todo eso lo contiene este libro, la visión que hemos tenido los que modestamente hemos trabajado en las fábricas, como Tereso Medina y un servidor. Pero también está la visión de quienes han sido maestros en las aulas, de quienes han sido docentes, de quienes han sido académicos, de quienes están en los tribunales, buscando la manera de hacer más eficiente y más justo el derecho laboral. Concluyo solamente que estamos en una gran trampa. Estamos en la legitimación de los contratos de acuerdo con el artículo 390 ter. Y aparte de que estamos en esa trampa, ya hemos legitimado contratos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son unas de esas trampas? Una de ellas, ya pasó esta actividad que tenía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya la Junta de Gobierno en su primer sesión del 18 de marzo de este año hizo el nuevo protocolo para la legitimación, pero ahora están pidiendo el primer acuerdo de erradicación de los contratos. El primer acuerdo de erradicación de los contratos. Yo no sé cuántos despachos tengan esos acuerdos de erradicación de los contratos, pero no los tenemos. Pero aparte de eso, ¿qué dice la ley? La ley dice que bajo su más estricta responsabilidad, la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje hará llegar al Centro Federal de Registro Laboral toda la documentación y todos los expedientes de la Junta que tenía ahí. Entonces, pues nos tenemos que preparar, primero, como mexicanos, para defender los puestos de trabajo que tenemos aquí en el país, para que estemos sentados con algo que acabó esta reforma. Tenemos que fortalecer el tripartismo, y le acabamos de demostrar al presidente, y le acabamos de demostrar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, la gran necesidad del tripartismo en este país. ¿Saben por qué este país se ha mantenido sin problemas ni disturbios sociales?
por el tripartismo. Ahora, voy a concluir, ahora para efectos de este tripartismo, ahora que se vino esta pandemia que no estaba esperada, se pedía que se hicieran políticas anticíclicas para evitar despidos en los centros de trabajo, para evitar los cierres de los centros de trabajo. Y no se hicieron políticas anticíclicas. Y le dijimos, cuando tuvimos una oportunidad de reunirnos con la maestra alcalde Luján, le dijimos, aquí tienen que estar sentados también los empleadores. Le voy a recordar algo, tal vez no lo recuerdo porque usted no había nacido, pero en 1984, me parece que fue en la época de Miguel de la Madrid, cuando teníamos una inflación galopante del 158%, nos sentamos, empresarios, sindicatos, maestros, campesinos y gobierno, hicimos el pacto para la estabilidad y el crecimiento económico y estabilizamos al país. Y después, con el error de diciembre de 94 que llegó a pegar fuerte en el 95, los sindicatos nos sentamos con las empresas para evitar los cierres de las empresas con paros técnicos, reducciones de jornadas, cambiando las condiciones de trabajo y a veces hasta salariales, y los centros de trabajo subsistieron. Hoy se requería con esta pandemia eso. Se perdieron más de 1.300.000 empleos. Esos empleos fueron de la economía formal. Pero en la economía informal, según datos del propio INEGI, fueron 12.5 millones de empleos que se perdieron. Entonces, para concluir, este libro lleva parte de ese camino que construimos, que hicimos de una forma amigable todos nosotros, agradeciéndole a Carlos Ferrán Martínez Carrillo por esa disposición de compilar nuestras ideas, nuestros sueños, y también de Valente Quintana Pineda, porque nos dieron la oportunidad de saber que no somos diferentes, ni los abogados de los empresarios, ni los representantes sindicales. Buscamos lo mismo, el bien común para México y los mexicanos. Muchas gracias.